Mi nombre es Aide Rodríguez López, soy originaria de Comaltepec, Guerrero, municipio de Coajinipilapa. El inicio de mi pintura fue por un gran sentimiento, por un gran amor que sentía por mi abuela, y al fallecer ella, pues ahí nació la idea de hacerle un dibujo, y desde ahí, desde ese momento pensé que yo me dije, o sea, no, tengo facilidades para pintar y lo voy a hacer. No aprendí yendo a una escuela, sino es así, soy autodidacta. Antes de pintar, Aide le dio vuelta a todo México trabajando. Trabajé como recamarista, estudié cosmetología, trabajé como masajista, y al final me vine otra vez, regresé a la costa. Mis hermanos estaban chicos y yo quería que estudiaran, logré ese objetivo. Tenía una boutique y de ahí pude mantener a mis hermanos y darle carrera. Después me robaron, después puse el restaurante porque se llevaron todo lo que había en existencia, en mercancía. Pasé por muchas cosas muy desagradables en la vida. Tengo muy malos recuerdos de este pueblo que me lastima mucho, pero la pintura dio un gran cambio en mi vida. Sí, nadie pintaba negros. Y yo digo, bueno, ¿por qué no pintarán negros? Nah, yo voy a pintar negros y voy a pintar su cultura, su historia, y me di a la tarea de ir a las comunidades a preguntarle a la gente adulta cómo es que había. Yo ya tenía un poquito de idea de la historia de la llegada de los esclavos aquí, porque mi abuela había trabajado en esa ex hacienda, la Guadalupe de Collante. Mis abuelos trabajaron despepitando el algodón, y ya tenía una poquita de idea, ¿no?, de la historia. Pero para confirmar tuve que ir a Collante, fui a Santo Domingo, fui al Faro, a Llano Grande, Cerro de las Tablas, y en Comaltepec, que de ahí soy, pues a preguntarle a algunas gentes, y muchos coincidían. Claro, te lo platicaban de otra manera, pero pues daba lo mismo, ¿no? A través del arte, a través de la pintura, dar a conocer la historia de la negritud aquí en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, porque hasta hace como 23, 25 años, la gente no sabía por qué estábamos negros, pues realmente nunca ha aparecido en los libros nuestra verdadera historia. Mi nombre es Aide Rodríguez López. Esta obra está basada con una historia contada en Mata Clara, Veracruz, por la hermana del señor Florentino Virgen. Me contaba la señora que cuando fuimos con el padre Clint, al ver al padre, la señora empezó a llorar, y le pregunta al padre, ¿por qué lloras, mujer? Dice, porque es igualito que mi papá, y empezó a contar la historia de cómo su bisabuelo había sido, que le contaba su abuelo de ella, que su bisabuelo lo habían capturado como esclavo a la edad de 12 años, y había sido capturado así, con una red, pero que también usaban una arma que se llamaba cerbatana, que echaba bolas de fuego. Entonces, cuando ella cuenta esa historia, inmediatamente que llego aquí a Coajinipilapa, pues empiezo a pintar esa historia que ella me contó, ¿no?, que nos contó, que había 2 barcos anclados ya hacía días, de ese barco anclado ahí, pero nunca se imaginaron que eran gentes blancas que iban a capturarlos para convertirlos en esclavos. Y así es como fue capturado su bisabuelo, con una red de la edad de 12 años, y fue llevado al puerto de Veracruz. Entonces este tema se llama Cazadores de Hombre, donde cazan a las personas adultas, a niños, a mujeres, y son llevados en pequeñas embarcaciones en donde están anclados los barcos, donde son llevados a diferentes países del mundo. Y
esclavizarlos. Estos son los personajes. Aquí hay un zulú, aquí hay un joven negro que ya es capturado con rede, aquí está con el arma, con esa cerbatana, y pues estos jóvenes corren despavoridos, ¿no? Asustados. Esta franja de aquí es parte del mapa de África. Esta obra se titula El Negro Yanga. Yanga fue el primer libertador de América, el primero que liberó a los esclavos de esa horrible esclavitud en la cual ellos vivían. Les voy a contar un poquito la historia que me contaron en Veracruz el señor Florentino Virgen, que Yanga pues era un negro esclavo, pero que había huido con un grupo de negros para formar un grupo se podía decir, de guerrilleros en contra de la corona española. Cuando Yanga toma la iniciativa de pelear contra la corona, ellos siempre, como son conocedores de las montañas, siempre salen ganando las batallas. Y también aquí en esa guerrilla también participan las mujeres con el acarreo de rifles en aquel tiempo, ¿no? También andan en la lucha. No eran así como nosotras, que no somos capaces de armarnos de valor, ¿no? Y ellas sí apoyaron en la guerrilla. Esta es la forma de cómo vivían las mujeres, los hacendados en aquel tiempo. Y esta es cómo vivían los esclavos en bajareques o redondos. También es la forma de cómo vestían las mujeres de los hacendados y cómo vestían las mujeres de la gente negra, una ropa muy humilde, ¿sí? Marca mucha la diferencia. Este esclavo va huyendo de esta hacienda, por eso le llamaron, están unas cabritas aquí, a los negros que huían a la montaña, le dieron el nombre de cimarrones, porque huían de las haciendas para irse a ocultar a las montañas, y se les dio el nombre de negros cimarrones. Y aquí, como ven, están los negros peleando con blancos, con españoles. Está Yanga aquí con su machete y un libro y las cadenas, que el machete, el libro, que significa la sabiduría que nos da para entendernos mejor y romper estas cadenas que nos atan, que nos siguen atando hasta la vez. Ya no podemos pelear con un machete porque la tecnología está muy avanzada. La única manera de enfrentarnos al gobierno y a cualquier otra dependencia es a través de una enseñanza, a través de un estudio, ya no más con machete, sino hay que estudiar, hay que prepararnos para ganar esa batalla y romper estas cadenas que nos atan. Pero también está aquí nuestro general Vicente Guerrero, mirando en la cúpula de este arbolito, que estos dos hombres luchadores que han luchado por darnos tierra y libertad, ve con tristeza que esa guerra, esa lucha que ellos iniciaron aún no termina, porque ellos luchaban para darnos tierra y libertad, mas ahora es una guerra que no sabemos con quién peleamos. Seguimos en pie de lucha, seguimos en pie todavía estamos esclavizados, creo que ahora de peor manera. Esto es lo que significa el cuadro de Yanga. Una guerra, una lucha que aún no termina. ¿Por qué migración? La mariposa monarca migra sin tener ningún problema, es libre como todas las aves, como todas las mariposas, pero en especial la monarca, ¿sí? Porque tiene un lugar especial donde crear sus huevecillos y transportarse de un lugar a otro sin ningún problema. Pues la idea de esta obra es por qué los humanos no podemos ser tan libres de ir de un país a otro sin que seamos lastimados.
el sufrimiento que pasa clase media, gente negra, indígena y toda clase de personas, los peligros que acechan, los 3 peligros grandes que acechan al migrante. El primer peligro es el río Bravo. Atraviesan en llantas, en pequeñas embarcaciones que hacen con madera que logran juntar ahí. Y el segundo peligro son los animales terrestres, como la víbora, el alacrán, los zorros. Y aquí hay una crucecita donde son los que no alcanzan a sobrevivir, que mueren ahogados o porque el tercer peligro, el mayor, migración, que te puede salvar quizás hasta del río, ¿no? Logras salvarte. Aquí está una niña llorando, asustada, que tal vez logró pasar con mucho trabajo, con mucha dificultad, pero no puedes salvar tu vida de una bala. Entonces, el atravesar la frontera es un grave peligro y lo más triste, el peligro más grande es migración. Entonces, ¿por qué no podemos ser libres como la mariposa monarca y atravesarnos sin ningún problema, sin ningún riesgo? Yo creo que pues la idea es que tenemos todos los seres humanos de ir de un lugar a otro para buscar mejoras para nuestras familias, pero sin tener estas ataduras, que en lugar de a veces encontrar un futuro mejor, encuentras la muerte, como en el caso de esta persona que falleció, y está una lucecita aquí. Entonces, pasar a otro país para las personas es un gran riesgo. Y la idea es de que, pues, sé que es difícil, ¿no? Pero deberíamos de ser libres como las aves, como las mariposas. Ese es el tema de migración. Esta obra se titula Trata Negra. En ese tiempo, cuando en las haciendas tenían el hábito o costumbre de cuando compraban una esclava de una hacienda a otra, cada hacienda que era vendido un esclavo, tenían que herrarlo. Decían uno, yo todavía alcancé a ver una señora herrada y yo creí que se lo había puesto de adorno nada más. Pero la cerraban. Entonces había partes del cuerpo de las mujeres o de los jóvenes que no tenían ya lugar donde, porque ya estaban todos errados, porque eran vendidos en muchas ocasiones. O sea, los vendían en otras haciendas y los volvían a errar y así, ¿no? Entonces aquí está este hombre blanco errando a esta mujer. Sí, aquí es donde ponían el hierro así a calentar hasta que estuviera candente para poderlo poner en la piel. Aquí están 2 jovencitos negritos viendo cómo hierran a esta joven, ¿verdad? Quizás ellos también los irían a errar. Pero también aquí hay un negro defendiendo, o este es el patrón, para no permitir que este caballo avance, porque hay 2 jóvenes escondidos aquí que probablemente también seguían para el herraje, ¿no? Aquí está ya un negro. Había gente negra que eran seleccionadas como para cuidar la casa, como capataces, pero tenían otro grado, los vestían ya de manera diferente. Y aquí está el redondo, cómo vivían ellos, los redonditos, las casas. Y aquí está esta mujer negra quitándose esas cadenas que las atan. Este es el tema de Trata Negra. Esta obra se titula Jesús de Petatlán, pero nosotros le decimos acá Tatachú. Y este es un santo muy milagroso de Petatlán, Jesús de Petatlán, y pues está aquí, lo tenía yo como el señor de la casa, el que cuidaba la casa. El Jesús de Petatlán, muy milagroso, muy a la orden. Esta obra se titula
la ex hacienda La Guadalupe de Collantes, Oaxaca. La idea de hacer este cuadro fue porque mis abuelos trabajaron ahí. Mi mamá nació allí, una de mis tías. Entonces cuando mi abuela salen de ese lugar por cuestiones de problemas, pero yo no sabía, y cuando voy a la hacienda La Guadalupe y llego al pueblo, descubro algo terrible, algo trágico que le habían hecho a mi familia, pero yo sin saber. El destino te lleva así de la mano casi al lugar, porque la verdad yo ni conocía el lugar, ni conocía mucho menos a esa persona que tanto daño le había causado a mi familia. Y pues este cuadro todos los cuadros son especiales para mí, pero por la historia de mi familia, sí, la verdad me lastima y quise hacerlo grande así para contar toda la historia de un pueblo. Este cuadro me trae gran sentimiento. Aquí en esta parte, la primera parte que fue construida fue la de abajo, son como, de inicio es como 1 hectárea de terreno lo que abarca, pero después, años después, construyeron la segunda parte, pero en sí la hacienda tiene 3 hectáreas de terreno para la pura hacienda. Esta es la segunda parte donde despepitaban el algodón. Y aquí están las mujeres que eran las que se encargaban del corte del algodón, y los hombres también hacían el corte y despepitaban el algodón. En aquel tiempo los niños no tenían la libertad que tienen ahora de jugar. Los niños ayudaban a sus padres también a despepitar el algodón en ollas o en bules de bejuco para que el algodón no se esparciera, ¿no? Entonces, pero también, después de la revolución, el dueño de la hacienda se apellidaba Cosme del Valle. Dicen los pobladores de allí que era un español, pero después de la revolución quedaron gavillas de hombres armados, como de 40, 30 hombres, que asaltaban la hacienda, llevándose las bolsas que en ese tiempo pagaban con monedas de oro y plata. Se llevaban las bolsas llenas de monedas, y aquí está otro asaltante distrayendo para que este pueda robar. Y cuando ya empaquetaban el algodón, lo transportaban en yuntas, eso le llamaban yuntas, y aquí va en carretas también. Aquí van las pacas de algodón. Las personas que trabajaban allí me comentaban que eran pura gente negra, gentes que venían de Copala, de Cruz Grande, Ometepec, San Marco y Cuchitán. No había indígenas, era pura gente negra la que trabajaba en esa hacienda La Guadalupe. Y el algodón era ya una vez empaquetado, lo transportaban en yuntas, en carretas o al hombro hasta Puerto Miniso. Ahí en Puerto Miniso es mar abierto, las embarcaciones grandes estaban en alta mar y llevaban el algodón en pequeñas embarcaciones hasta alta mar. Y aquí están las señoras donde le llevan de comer a sus compañeros, a sus esposos, que están trabajando allá, estibando las pacas de algodón. Y como ve aquí en las figuritas, ¿no? Están despepitando el algodón de manera manual. De manera manual, no había aparatos ni nada de esas cosas, todo era manual. Y era una hacienda muy grande, de varias hectáreas de terreno, y muy grande, por cierto, la hacienda.